ustedes, el público oyente y que nos sigue en la televisión, en el Face. Estamos de nuevo en otro programa de encuentros, Cusco, pasado y futuro, donde analizamos el Cusco del último tercio del siglo XX y los inicios del XXI, con una personalidad esta vez testigo de los hechos, protagonista, que ha estado en importantes eh, puntos y lugares, instituciones donde se ha realizado esta historia. El doctor Mario Martorell Carreño, destacado diplomático, politólogo y periodista. Doctor Martorell, muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor Martín. Para mí es una satisfacción estar nuevamente con usted en este su programa tan importante y por lo que he visto, pues, de una gran sintonía, indudablemente. Muchas, Y, por supuesto, el tema que vamos a tratar esta noche es de suma importancia para todos nosotros. muchas gracias a usted por compartir estos espacios tan fundamentales que se están olvidando y hay que recordar para que encaminemos la historia que se viene en un antes y después, que es la pandemia. Vamos a hablar esta noche sobre la reforma agraria, pero su perspectiva desde el Cusco y desde su posición de diplomático y cómo usted vio los hechos, protagonista de ellos en ese asiago y a la vez, diríamos, histórico 3 de octubre de 1968. Para eso, permítame primero hacer algunas, de compartir con ustedes algunos contextos que nos van a permitir explicar la reforma agraria y su contexto antes de pasar con nuestro invitado, el doctor Mario Martorell. Permítame, por favor, compartir algunos aspectos. Bien, la reforma agraria es parte de todo un proceso de falta de cambios y revoluciones y reformas que se debieron hacer en el siglo XX desde los grandes movimientos de partidos de masa que empezó a inicios del siglo XX, pero que no se hicieron. Empieza todo con el Bretton Woods, un acuerdo que antes de tomar Berlín por las tropas soviéticas y norteamericanas ya se había repartido el mundo y había un plan de las democracias para evitar más comunismos y fascismos, ayudando económicamente al mundo. Es así que el mundo se divide en dos, luego de fracasar los acuerdos. China, luego de la Segunda Guerra, 4 años después, entra al comunismo, venciendo a Chiang Kai-shek, y el Plan Marshall fracasa. Mao Zedong impone una economía dura, luego de que fracasa su reforma cultural, su revolución cultural, entra en un sistema capitalista y Deng Xiaoping vuelve al poder luego de que Mao fallece. Corea hace más duro la condición para el mundo. Kim Il-sung, el pensamiento Suche, hace que se divide en dos. Los malos movimientos de MacArthur incitan a China a intervenir en la guerra, y es así que, habiendo ya rescatado toda Corea, este general es culpable de Pyongyang. Luego el fuego se traslada a Indochina. En vez de apoyar a Ho Chi Minh, que solo era un nacionalista y no un comunista, Norteamérica, con esa su encarnizada oposición al comunismo, enciende el fuego y genera una guerra por demás tonta e innecesaria. Cuba va a seguir luego con su revolución, la crisis de los misiles, los asesinatos, y luego el Indochina no va a parar hasta 1975, en que Nixon lo para. Esta guerra fue cruel y demostró al mundo que el sensato sistema capitalista y comunista, que así se llamaba, genera economías alternativas y va a dar paso a lo que se llamarán las economías negras, que en el momento se ven como la causa de la corrupción. La lucha armada ingresa en América Latina. En el Perú tenemos movimientos diferentes entre movimientos campesinos de apoyo y movimientos insurreccionales. El movimiento de Sendero Luminoso como partido empieza el 62, pero el 82 entra en lucha armada. De la Puente Uceda, Javier Heró y
Hugo Blanco, tienen como focos diferentes puntos del país. Y ante esto los militares van a verse preocupados porque van a enfrentar la lucha armada o van a hacer reformas. Lino Quintanilla y Julio César Mesich en Andahuaylas protagonizan luchas diversas, se enfrentan a Sendero Luminoso, pero después son eliminados por Sendero Luminoso como movimiento campesino. Hugo Blanco no quiere una guerrilla con De la Puente y más bien opta por un movimiento campesino desde las bases. Deng Xiaoping entra con una economía dura, luego la crisis del petróleo en Arabia Saudita, en el Medio Oriente, con la guerra de los 6 días en junio de 1967 y luego la guerra de Yom Kippur en 1976-73, agrava la situación y de los dólares basados en oro pasamos a los petrodólares y la gran crisis de la OPEP. En el Perú no se hicieron dos grandes reformas. En los 50 Odría impidió las reformas que se hacían en los demás países y Ramiro Prialé y el APRA impidieron en los 60 reformas fundamentales. Es así que Nelson Manrique escribe un libro que se llama Usted fue aprista, reclamando que el APRA no cumplió su promesa de una reforma. Velasco entra el 3 de octubre, luego de la crisis de la página 11 de la Brey Pariñas, y hace una reforma social, pero que económicamente va a ser un desastre. En Chile, el golpe de Estado contra Allende de Pinochet marca un antes y un después de la economía cuando entra el modelo friedmaniano y en crisis entra el modelo cepalista. La Arabia Saudita sigue teniendo control sobre el petróleo. América Latina entra en una crisis, entra el narcotráfico, el PER 39, un proyecto que ante la crisis de la reforma agraria no funcionó, marca la época de esta parte del tiempo y la historia. La crisis de los misiles luego agrava la economía, el modelo friedmaniano, entramos al Glasnost y con las componendas de Odebrecht hasta que tenemos un panorama actual. Doctor, frente a esto, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué la reforma agraria fracasó? ¿Por qué no tuvo un correlato en un desarrollo y en todo lo que se planeaba desde el Sinamos y el plan Inca y el plan Tupac Amaru? Doctor Martorell. Bien, muchas gracias, doctor Martín, sobre el tema. En realidad, el tema de la reforma agraria es algo que se ha venido analizando hace muchos decenios de años en el Perú. No hay que olvidar que uno de los que habló primero de la reforma agraria fue Pedro Beltrán, el director de la prensa. Él, cuando fue primer ministro, ya planteó algunos aspectos hablando de reforma agraria, pero como él era pues parte del sector oligárquico del país, no se llegó a concretar. Cuando se da el golpe de Estado contra Manuel Prado, el año 1962, anulando las elecciones donde había obtenido el primer lugar Víctor Raúl Haya de la Torre, el gobierno militar de las Fuerzas Armadas, en este caso, encabezado por Ricardo Pérez Godoy, dio la primera ley de bases de la reforma agraria. Esta ley de bases de la reforma agraria va a ser el prototipo de lo que significará el futuro en una auténtica ley de reforma agraria. Durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry del 63 al 68 se trató de impulsar una reforma agraria, pero esa reforma agraria que Belaúnde Terry proponía con, digamos, el enfrentamiento que existía entre Parlamento y Gobierno, Poder Ejecutivo, a través de la coalición APRA 1 contra Acción Popular Democracia Cristiana, originó que se dieran normas agrarias que realmente no tocaban a los grandes ingenios azucareros y algodoneros del norte del país y del sur del país, ¿no? En la costa fundamentalmente. La sierra ni hablar. En la sierra con el sistema de arrendires, de allegados, los gamonales hacían de las suyas y en realidad esta situación no cambiaba. El problema, como usted lo ha señalado muy bien, de la página 11, da origen al golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado el 3 de octubre de 1968 y la proclamación de la denominada Revolución Peruana. La Revolución Peruana que es institucional de las Fuerzas Armadas, aunque en esta oportunidad las Fuerzas Armadas
no estaban muy de acuerdo con el golpe, porque el golpe que se dio el año 62 contra Manuel Prado, sí las tres ramas de las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Aviación, lo hicieron institucionalmente. En cambio, el año 68 fue Juan Velasco Alvarado con 4 coroneles los que dan el golpe de Estado, que indudablemente el señor Velasco Alvarado, como comandante general de las Fuerzas Armadas, obliga a la Marina y a la Aviación a plegarse a este movimiento y lo hace institucional. Como bien sabemos, ese movimiento tenía también como primer ministro al general Ernesto Montañe, cuñado del cardenal Juan Landázuri Ríquez, ¿no? Bien, entonces, la situación es que este golpe de Estado, agitando la bandera del petróleo, empieza, ¿no?, con la toma de La Brea y Pariñas, las instalaciones petrolíferas de Talara, etcétera, la aplicación de Estados por parte de Estados Unidos de amenaza de la enmienda Hickenlooper, y que al final determinó que el gobierno de Velasco Alvarado pagara millones de dólares a Estados Unidos y a la empresa petrolera que sobre pretexto de evitar la aplicación de la enmienda. O sea que la famosa nacionalización no fue tal como se ha presentado ante la historia del país. Esa es la realidad, por un lado. Por el otro, tenemos que señalar que el tema de la reforma agraria era algo pues que estaba permanentemente en la mente de todos los peruanos. Acabar con el tema de la explotación de la tierra, la explotación de los campesinos. Finalmente, el 24 de junio de 1969, cuando era ministro de Agricultura, el general Barandiarán, se da la reforma agraria que originó pues un cambio total en el sistema de tenencia de tierra y la liquidación de los latifundios a nivel de costa, sierra y si existía en la selva del país. Esa liquidación de los latifundios, sin embargo, se hizo determinando la formación de las denominadas cooperativas agrícolas, como usted sabe. Esas cooperativas agrícolas iban a tener el apoyo del Estado, pero la capacitación que tenía que darse a los campesinos para la formación de esas cooperativas nunca se dio en la forma efectiva que se esperaba, y eso origina que al final los campesinos, pues oiga usted, destruyan prácticamente las haciendas, destruyan todo lo que se había trabajado en esos fondos, y la reforma agraria finalmente en los años 80 concluya en un total fracaso, originando a partir de los años 70 que se produzca la gran migración campesina hacia las ciudades de la costa y de la sierra. Cusco no escapó de ese fenómeno, como bien sabemos. Cusco se llenó de campesinos, se llenó de gente oriunda de provincias que llegó a la ciudad con el objeto de tratar de sobrevivir a la situación de emergencia económica que se le estaba presentando, porque ya no había el gamonal que por un lado les daba lo necesario para vivir, aunque era para sobrevivir, pero por otro lado el fracaso en la conducción de los fondos estaba originando pues la desaparición de los alimentos, la desaparición de la economía rural que se estaba dando en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió, doctor? ¿No hubo una clase económica, no hubo un proyecto? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que falló esencialmente en nuestros propósitos? Porque eran muy buenos los proyectos de la democracia cristiana, del mismo Acción Popular y del APRA. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no se implementó esta reforma? ¿Qué pasó? ¿Por qué siempre era fraccionaria? Fundamentalmente esto se debe a que la formación de las cooperativas agrícolas se hizo, pero no se hizo en una forma ordenada, ni en una forma calificada. Allí lo primero que se debió hacer es, antes de entregar los fondos a los campesinos, debió habérseles capacitado en una forma adecuada. La capacitación además implicaba la formación de directivas con personas capaces de conducir los fondos. Las haciendas, esos grandes ingenios agrícolas del norte, por ejemplo, prácticamente han desaparecido, consecuencia de la reforma agraria. Las haciendas del sur
por ejemplo, las de Ica, también se destruyeron en la práctica. ¿Por qué? Porque cada campesino agarró su pedazo de terreno y no quería que nadie se metiera en eso, en ese territorio. Esta es la realidad, y la destrucción de la economía grupal, digamos así, desapareció por pequeños trozos de tierra de cada uno, cuando en realidad una cooperativa significa pues la integración total para marchar todos juntos, ¿no? Como usted sabe. Y eso origina la gran migración de las provincias a las ciudades grandes del país, incluyendo Lima, etcétera, mientras que el general Velasco tenía que enfrentar problemas políticos indudablemente, y la enfermedad que lo agobió en el año 1973 como consecuencia de lo que le sucedió en la pierna derecha, ¿no? Que sufre un aneurisma, supuestamente un aneurisma, aunque muchos dicen que no fue un aneurisma, sino que cuando iba de Palacio de su domicilio, porque él no vivía en Palacio de Gobierno, él iba de su domicilio por la vía expresa, a la altura del puente Javier Prado, hubo un atentado contra el vehículo en que viajaba, y que resultó herido de la pierna, ¿no? Que al final le tuvieron que amputar, y asumió la conducción del país por espacio de casi 5 meses el general Edgardo Mercado Jarrín, que era el primer ministro en ese momento, ¿no? Lo cierto del caso es que la reforma agraria no ha rendido los frutos que se esperaba, y por eso es que ahora tenemos pues una descapitalización total de los grandes ingenios agrícolas que existían, y en el norte del país no hay sino los buenos ingenios azucareros privatizados nuevamente, porque los campesinos empezaron a vender la parte de terrenos que tenían, y otra vez se ha vuelto pues una situación en realidad caótica, y un conglomerado de tierras que no se sabe por fin quién es quién la que maneja, como el caso de Cayaltí con Oviedo, usted sabe, del ingenio azucarero, ¿no? El señor Oviedo Cusqueño, que tenía acá los Megamarket, los supermercados, y que llevó todo su dinero, se lo llevó al norte del país, ¿no? Después de haber sacado buenas fortunas acá en el Cusco, se lo llevó allá y compró con eso el Club Aurich, con eso ha comprado el ingenio azucarero de Cayaltí, y donde tanto lío se ha producido, inclusive hasta con muertes. Por eso el señor Oviedo está en este momento preso. Entonces, se podría decir que fueron entonces burócratas y militares y no empresarios los que hicieron esta reforma agraria, y esa fue la debilidad mayor. Así es, porque lamentablemente el gobierno militar determinó que toda la clase militar entrara a la administración pública. Todas las instituciones públicas estaban controladas por los militares. No, en todo sitio había militares. En el caso de la reforma agraria, en los ingenios azucareros también había militares, y todo estaba administrado bajo la dirección militar. Ese ha sido el gran error. Yo le digo, por ejemplo, hasta en la academia diplomática, en los años en que yo estudié, que eran 3 años que se estudia en la academia diplomática, teníamos un asesor militar, que primero fue el comandante Jarama, que después fue comandante general de la región de Huancayo, y luego tuvimos a no me acuerdo, Briceño, el comandante Briceño, que era prácticamente un control que teníamos nosotros en nuestros estudios, inclusive diplomáticos. O sea, usted se dé cuenta, la injerencia militar fue tremenda, y ese ha sido un grave error, porque realmente yo siempre he sostenido que los militares están pues para los cuarteles, para manejar, para controlar, digamos, los intereses del país cuando la patria está en peligro, etcétera, pero no pues para dirigir la administración pública. Para eso son otro tipo de personas que se han formado. Pero los partidos políticos llevaron a los militares a eso, no se pusieron de acuerdo, sabotearon un gobierno que, aunque tenía errores, ¿no es cierto?, tenía que hacer las reformas, y el APRA comenzó a hacer un bloque obstruccionista. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó con los partidos que fueron sobrepasados por el CINAMOS? Porque el CINAMOS no tenía por qué dirigir eso, un organismo burocrático. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál es su análisis del papel, digamos, lamentable que cumplieron los partidos políticos al dejarle todo a los militares? Bueno, mire usted, en principio Acción Popular, que era el partido que tenía a Fernando Belaúnde Terry como su jefe y como presidente, que fue derrocado. Acción Popular fue perseguido. Todos los locales de Acción Popular fueron clausurados.
Los dirigentes de Acción Popular en su gran mayoría partieron al exilio No, o no, yo les enviaba, me pregunto, doctor sí, Martorell, porque antes del golpe de Estado, ¿no es cierto?, entre el gobierno de Prado y Belaúnde, ¿por qué los partidos no jugaron esto sabiendo que estaban en un contexto de guerra fría y de que al no hacer las reformas, de hecho, o daban paso a la guerrilla que estaba creciendo o daban paso al militarismo? ¿Por qué no se pusieron de es que, acuerdo los partidos para evitar este golpe? mire usted, había dos grandes bloques políticos. Uno, la coalición APRA 1, por un lado, y por el otro, la alianza APDC, Acción Popular Democracia Cristiana. En el Parlamento solamente había tres bloques, el bloque de la Unión Nacional Aprista, el del Partido Aprista y de Acción Popular. El Partido Aprista se une a la UNO, a la Unión Nacional Aprista, y desde el Parlamento prácticamente asume una función, bajo el lema que dio Aya de la Torre, el Parlamento primer poder del Estado, asume una función fiscalizadora, pero que me parece fue muy dura frente al gobierno de Belaúnde Terry. Esa función fiscalizadora originó que Belaúnde Terry más pasara el tiempo preocupado de cambiar ministros, de cambiar gabinetes, que de gobernar propiamente dicho en función de los intereses del país. Esa es la realidad, porque el Parlamento, lo diremos, era un Parlamento obstruccionista frente a las decisiones del Poder Ejecutivo. Ministros eran cambiados a cada momento. Claro, Personalidades con... no había ninguna No, estabilidad, ¿no perdón, es cierto? No había ninguna estabilidad, ¿no? no había estabilidad. Personalidades como Carlos Cuete o Fernandini, por ejemplo, que era ministro de Educación, fueron censurados. Valentín Paniagua era ministro de Justicia, fue también censurado. Gabinetes enteros, como el gabinete Schwab, por ejemplo, cayó. Y todos esos gabinetes eran gabinetes enteros, Entonces, entonces recibían la censura. les dieron en bandeja a los militares, ¿no? O sea, porque una de dos, o triunfan las guerrillas ante un desgobierno, o a los militares tienen que enfrentar la guerrilla y morir, y necesaria, Es que Belaúnde, y los obligaron, ¿no? A ir a Palacio, ¿no? bueno, es que también el gobierno de Belaúnde Terry no le dio la importancia de vida a las guerrillas, Martín. Por ejemplo, tenemos el caso, mire usted hablaba hace un momento, mencionaba en la introducción del programa del Plan Marshall. El Plan Marshall fue un plan concebido por George Marshall, que fue secretario de Estado de Truman, como usted sabe, en el gobierno de Truman, que fue posterior a la Segunda Guerra Mundial. Ese Plan Marshall se dio para enviar millones, cientos de millones o miles de millones de dólares a Europa para levantar a esas naciones que habían quedado devastadas por la guerra. ¿No es así? Claro, parecido a la Alianza para el Progreso de Kennedy, pues, ¿no? Bueno, pero la Alianza para el Progreso de Kennedy era digamos, una acción en que los países sudamericanos también tenían que poner de la suya. En el cambio, en el Plan Marshall, todo les dio Estados Unidos para levantar a los países europeos. En este caso, por ejemplo, Belaúnde Terry, cuando ha sido presidente, no se preocupó del tema de las guerrillas. Primero tuvo el tema de Hugo Blanco, entre el 63, 64, ¿no? Yo tuve oportunidad de estar en la provincia de La Convención, inclusive cuando era periodista y trabajaba en el diario El Comercio del Cusco. Viajé a la provincia de La Convención para ver cuál era el tema de la situación de las guerrillas. Y eran unas guerrillas que no tenían mucha importancia, eso se puede decir, porque era un movimiento más campesino liderado por Hugo Blanco, ¿no? Que era de tendencia trotskista. Y la guerrilla de la Puente, que sí era armada y tenía... La guerrilla de Luis de la Puente Uceda es consecuencia de la separación de Luis de la Puente Uceda del partido aprista. No se olvide usted que Luis de la Puente Uceda fue aprista hasta el año 58. Pero tenía apoyo de Cuba y la Unión Soviética, ¿no es cierto? Así es. Luis de la Puente Uceda se retira del partido aprista luego de los incidentes que hubo en Trujillo el año 58, y entre los que apoya a Luis de la Puente Uceda, no se olvide usted que estuvo Javier Vallerriestra. Claro. Javier Vallerriestra, ¿no? Fue uno de los personajes del partido aprista que se unió a Luis de la Puente Uceda.
Y cuando ve que Luis de la Puente Uceda decide hacer guerrilla ya en la provincia de la Convención, Vallarriesta se arrepiente y regresa al partido aprista, ¿no? Se regresa al partido aprista el año 63, con la esperanza de ser candidato al Congreso. Pero Aya de la Torre, en castigo por lo que se había retirado del partido y había apoyado a Luis de la Puente, determina que sea candidato a regidor del municipio provincial de Lima, con la señora María Delgado de Odría, que fue candidata a la alcaldía de Lima frente a Bedoya Reyes el año 63. Ya, Entonces, pero sabiendo que hay este clima, ¿no es cierto?, donde Norteamérica está crispado por cualquier guerrilla, ¿no es cierto?, tiene el trauma de Cuba. ¿Por qué los partidos democráticos, viendo eso, teniendo conciencia de eso, no lograron hacer reformas? mire usted, la guerrilla de Luis de la Puente estalla el año 65. Y la guerrilla de Luis de la Puente no solamente es de la provincia de la Convención. En el centro está Héctor Béjar. Y en el norte, no me acuerdo, Velando. es otro grupo. Velando. ¿Quién? Velando. No me acuerdo exactamente, sí. No le podría decir, pero lo cierto del caso es que estos tres grupos están. Pero Belaúnde, ¿qué es lo que dice? Que eran abigeos y no les da importancia. Cuando empiezan la lucha armada de Luis de la Puente en Mesa Pelada, si no me equivoco, ¿no? En realidad, y empiezan a morir policías, enfrentamientos, etcétera, Belaúnde no le dio la importancia necesaria. Y si bien el ejército interviene y derrota finalmente a Luis de la Puente, en realidad no se dieron cuenta del profundo trasfondo social que se estaba gestando. Y los partidos políticos y los demás, la socialdemocracia, el APRA, la CIA, que ya la CIA tenía un plan incluso de intervención, ¿no tenían conciencia de que tenían que hacer reformas? Estaban preocupados, estaban preocupados en derribar gabinetes, en censurar ministros por un lado, y por otro lado no daban la importancia debida al profundo malestar social que existía en el país, malestar social como por ejemplo existe actualmente, Martín. No podemos negar que hay un profundo malestar social. Claro, pero esa época era de guerra, pero éramos la Guerra Fría, ¿no? Donde cualquier brote era pues visto con preocupación, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, bueno, estoy queriendo hurgar en usted una respuesta. ¿Qué ocurrió con la clase política democrática? ¿Cómo permitieron eso? ¿No? Es que mire usted, también usted toca un tema bastante interesante, el tema de la Guerra Fría. No hay que olvidar que en el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos, que tenía directa injerencia en los temas, en los gobiernos de América Latina, a Estados Unidos no le interesaba, disculpe que lo diga así con claridad, no le interesaba el tipo de gobierno que estuviera en el poder, con tal que fuera un gobierno anticomunista. Eso era lo que le interesaba. Un gobierno que estuviera contra los intereses de Rusia y del comunismo. Y algo bastante importante, en Estados Unidos, cuando es un gobierno republicano, es un gobierno duro, un gobierno de derecha fuerte. Cuando es un gobierno demócrata, es un gobierno bastante más liberal, más defensor de los derechos humanos, que se preocupa, etcétera, en ese sentido. Pero en los años 50, no nos olvidemos que quien gobernaba era Dwight Eisenhower, presidente de Estados Unidos del Partido Republicano. Recién en el año 60 entra John F. Kennedy como del Partido Demócrata y luego Lyndon Johnson, también demócrata. Entonces, el contexto es que a Estados Unidos le interesaba en la Guerra Fría fundamentalmente que fueran gobiernos anticomunistas. El gobierno de Belaúnde Terry era un gobierno contrario al comunismo y en realidad, como podemos analizar y ver, lo que ha sucedido es que no se le dio la importancia al trasfondo social que se estaba gestando en el Perú y que va a tener su eclosión en la aparición de Sendero Luminoso en los años 80. Esa es la realidad. Eso no se gestó de un momento a otro, lo de Sendero Luminoso. Lo de Sendero Luminoso ha sido una preparación de varios años. Entonces, doctor, los partidos que sabían que Norteamérica sí o sí iba a intervenir, que no iba a permitir ningún brote por muy pequeño que sea, los partidos que sabían que si los militares iban a entrar iban a hacer un desastre en la economía, ¿por qué no lograron un acuerdo y un consenso? ¿Qué cree usted que pasó? ¿Cuál fue? Y muchos eran partidos revolucionarios, en los 40 habían logrado avances importantes, ¿no es cierto? ¿Qué ocurrió con ellos? ¿Por qué de pronto entran en esta vorágine y se pierden en la historia? Mire usted, en principio, Martín,
Los dos partidos que sostuvieron el gobierno de Juan Velasco Alvarado fueron el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Comunista. No hay que olvidar eso. Mientras que Acción Popular prácticamente estaba perseguida y el partido aprista no intervenía prácticamente en política. Se mantuvo casi en silencio, y cuando Velasco hacía alguna reforma, Aya de la Torre decía: Velasco está copiando las reformas que nosotros hemos preconizado. ¿Y por qué no lo hicieron ellos? ¿Y por qué no lo hicimos nosotros, los barrapistas? ¿Por qué no lo hicieron? Porque realmente pues más hubo intereses políticos personales antes que intereses políticos sociales. Esa es la realidad. Y mucho se hablaba pues del resentimiento que tenía Aya de la Torre hacia Belaúnde Terry por el hecho de que Belaúnde Terry le hubiera ganado las elecciones, ¿no? En una u otra forma, ¿no? De todas maneras. Llegó a ser presidente sin que Aya de la Torre consiguiera ese propósito por la anulación del proceso electoral en el año 1962, en que él legítimamente había ganado las elecciones, ¿no? Esa es la realidad. Ahora bien, también Velasco Alvarado, que impulsaba esa reforma agraria, diremos así, tuvo que enfrentar diferentes problemas. No se olvide usted que en cierto momento la Marina encabezada por el almirante Luis Vargas Caballero, tacneño de nacimiento, el almirante Luis Vargas se rebeló contra Juan Velasco Alvarado y levantó los barcos, las naves a alta mar, y pidió la renuncia de Velasco Alvarado. Esto fue el año 1974, si no me equivoco. Ya estaba muy mal Velasco, ¿no? Ya Velasco estaba muy mal, ¿no? Ya estaba mal, ¿no? Estaba bastante debilitado en su salud. Claro. Porque si Velasco Alvarado no hubiera tenido ese incidente de la enfermedad en la pierna izquierda que le tuvieron que amputar, si Velasco Alvarado se hubiera sostenido en el poder sano, totalmente sano, yo le aseguro que Velasco Alvarado hubiéramos tenido para rato. De repente hasta ahora nos hubiera estado gobernando. Pero ya desde el año 70, 71, Velasco empieza a dar signos de autoritarismo y cerrarse, ¿no? Así es. Justo cuando debía haberse abierto, haber convocado a las instituciones y al tejido social que necesitaba, porque el Sinamos le falló. ¿Qué le ocurrió a Velasco? Pero es que Velasco Alvarado se impuso desde el primer momento ante el resto de militares, Martín. No hay que olvidar que en las Fuerzas Armadas, cumplido cierto número de años, pasan al retiro, los 35 años creo de servicio. Velasco Alvarado dio el golpe de Estado el 3 de octubre del 68, siendo comandante general de las Fuerzas Armadas, no solamente comandante general del Ejército, sino de las Fuerzas Armadas, nombrado por Belaúnde. Pero él pasaba al retiro en diciembre del 68. En diciembre del 68, él convoca, faltando pocos días para que pase al retiro, convoca a los 3 comandantes generales del Ejército, la Marina y la Aviación, al general Montañe, a Gilardi, y no me acuerdo el nombre del marino. Bueno, los tres concurren a Palacio de Gobierno ante a la presidencia. Y Velasco les dice: bueno, señores, les dice, tengo entendido que yo debo dejar el poder el 1 de enero del 69 porque yo voy a pasar al retiro como militar. Abrió la gaveta de su escritorio, según se comenta, abrió la gaveta de su escritorio y sacó una pistola y puso la pistola encima de su escritorio y los miró y les dijo: pero yo he decidido seguir en el poder porque es la forma de llevar a cabo la revolución peruana. Entonces creo que ahí entonces él da un giro negativo, ¿no? Porque tanto porque tanto el golpe del 62 como el del 68 son institucionales, ¿no? O sea, ya no son personales, sino que más bien con la doctrina del CAEM están presentando una posibilidad política de alianzas con los partidos y la sociedad. ¿Qué le ocurrió a Velasco para que agarre la pistola y dijo que yo voy a seguir siendo? Ahí perdió ¿usted cree que ahí perdió la línea? No, es que él tenía que imponerse ante los militares porque no era en realidad un golpe institucional, como usted señala, Martín. Le vuelvo a repetir, fue un golpe de Velasco Alvarado preparado con los 4 coroneles. Uno de ellos, Leonidas Rodríguez Figueroa, el otro, el coronel Gallegos, el otro, el coronel Fernández Maldonado. No fue un golpe. Hoyo Rubio, el que murió. Hoyo Rubio, esos los que prepararon. No fue entonces un golpe
de la Fuerza Armada, del Comando Conjunto. La Fuerza Armada a que se plegara al golpe y lo hicieron aparecer como institucional, pero no fue institucional. El año 62 con Pérez Godoy sí fue golpe institucional, porque las tres ramas de la Fuerza Armada estaban de acuerdo con el golpe. Pero mire usted lo que pasa. El general Pérez Godoy empieza a convoca a elecciones inmediatamente para el año 63. El año 63 iba a ser las elecciones, perfecto. Pero el general Pérez Godoy pasa al retiro a fin de año, el año 62 también, así como Velasco Alvarado. Pero él todos los meses daba un mensaje al país, dando a conocer la situación en que se encontraba la marcha del país y los preparativos para las elecciones. Pero cada vez que daba un mensaje, le iba gustando más el poder, Martín. ¿Y qué pasó? Que en marzo del 63, cuando ven que Pérez Godoy quiere ya perpetuarse en el poder y que iba ya a evitar las elecciones, dentro de las mismas Fuerzas Armadas le dieron su golpe y lo sacan de Palacio de Gobierno a Pérez Godoy, y entra el general Nicolás Linley López, que fue el que asumió la presidencia de la Junta Militar de Gobierno, y lo mandan al retiro a Pérez Godoy porque Pérez Godoy no quería irse, pese a que había pasado el retiro en diciembre. Entonces usted nos está diciendo entonces que ha faltado en todo este proceso, tanto en los partidos pre-golpe de Estado y en Velasco, una mirada y un sentido institucional del país. Así es. Entonces, cuando Velasco Alvarado les pone el revólver en el escritorio y pone la mano encima del revólver, los mira y les dice a los comandantes generales: ¿alguno de ustedes se opone a que yo continúe? El general Montaño lo miró y le dijo: no, señor, no, general, todos estamos con usted, y se acabó la historia. Y Velasco siguió. En cambio, el marino Luis Vargas Caballero se rebeló contra Velasco y amenazó con bombardear la capital si es que no renunciaba Velasco. Pero allí hubo una gran traición. Le traicionó el almirante Guillermo Faura Gay. El almirante Guillermo Faura Gay lo traiciona a Luis Vargas Caballero y se pliega a Velasco Alvarado. Y con eso se desbarató el alzamiento de la Marina. Y a Luis Vargas Caballero tuvo que dejar el alzamiento y después lo pasaron al retiro. Pero en el año 75 ya vimos cómo Meroles Bermúdez al final desde Tacna le da el golpe a Velasco Alvarado, cuando en circunstancias que Velasco Alvarado ya se estaba preparando para la guerra con Chile, como todos sabemos, ¿no? Porque Chile estaba intentando, como usted sabe, entregar una parte del territorio de Tacna para Bolivia y así solucionar el problema de la soberanía marítima para Bolivia, ¿no? Eso ha sido un tema que todos sabemos, ¿no? que sucedió. Y Morales Bermúdez prácticamente pues corta todo eso. No se olvide usted que en el tema de la salida al mar de Bolivia se había nombrado, se reunieron los dos dictadores, el señor Augusto Pinochet de Chile y el coronel Hugo Banzer de Bolivia. Los dos se reúnen en el denominado abrazo de Charaña. En ese abrazo de Charaña acuerdan los dos que van a encontrar una solución de salida al mar para Bolivia. Pero Chile no quería que su territorio fuera cortado y decide entregar 1 kilómetro, ¿no? de Arica hacia Tacna para Bolivia. Y con eso se cortaba prácticamente la unión de Perú con Chile. Chile ya no iba a tener frontera con el Perú. Al respecto, ¿qué es lo que sucede, Martín? De acuerdo al tratado de 1929, sí, Perú era el tercero en este tema, porque todo territorio que había pertenecido al Perú y que le pasaba a poder de Chile, si es que se entregaba a un tercero, tenía que tener el consentimiento peruano. Entonces se nombra... Siga usted. Dígame. Siga usted. Entonces se nombra una comisión encabezada por el embajador Jorge Valdés Pérez del Castillo, con quien tuve la suerte de trabajar en Canadá. Fue mi embajador, trabajé con él en la embajada de Canadá y él me contaba aspectos de esa situación. Esa comisión determinó que entregar ese territorio por parte de Chile a Bolivia iba
romper la continuidad de frontera entre Perú y Chile y iba a aislar Tacna de Arica, que por tradición y por historia son pues dos ciudades gemelas, ¿no? Entonces, Y entonces se está usando la misma lógica de toda la historia, ¿no? Generar así guerras es, con el extranjero para no solucionar problemas internos, ¿no? La así es. misma estrategia de los criollos en el siglo XIX, ¿no? Me gano y me genero guerras con el extranjero, ¿no? Para no ver problemas internos, ¿no? Entonces, está fallando entonces un destino americano, faltó un destino institucional, ¿no? Nos envolvimos en la Guerra Fría, seguimos las pautas de Rusia, de Estados Unidos, y perdimos el norte, ¿no? Bueno, mire usted, el tema es que al final la comisión encabezada por este embajador Valdés señaló que el Perú no podía aceptar la cesión de terreno de Chile a Bolivia. Y al no aceptar, prácticamente el acuerdo entre Bolivia y Chile se fue al hoyo y originó el resentimiento tanto de Bolivia como de Chile, de sus gobiernos militares hacia el Perú, ¿no? Porque los dos gobiernos, de Pinochet de Chile y Banzer de Bolivia, eran gobiernos derechistas, ¿no? Frente al de Velasco, que se calificaba de izquierda, ¿no? Claro. De una izquierda revolucionaria encima, ¿no? Entonces ahí se empezaba a preparar la guerra contra Chile, ¿no? Inclusive se dice que se habían ya enviado aviones a Majes, ¿no? En Arequipa, en el Pampa de Majes, etcétera, etcétera. Pero lo cierto del caso es que viene el golpe de Estado de Morales Bermúdez y todo volvió a foja cero y empezó el retorno, como usted sabe, el retorno de todo, se desandó todo lo que se había andado revolucionariamente, diríamos así, entre ellos el tema de la reforma agraria. Claro. Allí fracasó la reforma agraria con el golpe de Estado de Morales Bermúdez, porque no solamente las cooperativas agrícolas, sino el sistema cooperativo en general, la ley de cooperativas que había dado el gobierno de Velasco Alvarado, etcétera, fueron totalmente destruidas, no, prácticamente se aniquiló todo lo que significaba cooperativismo y Y no fue porque se estaba ya fracasando, no fue porque ya el modelo se había llenado de corrupción, se había llenado de ineficiencia. también, pero ya con eso, como no, ya no querían saber nada de cooperativismo, con eso se liquidaron ya todo el sistema que se había impulsado en la reforma agraria dada por Velasco Alvarado. Y entonces la migración de provincias a las ciudades fue incontenible y es lo que tenemos ahora, pues en que los provincianos en muchas ciudades, ergo el Cusco, son mayoría frente a los que eran pues urbanos propiamente de las ciudades, como el Cusco, Martín. Entonces ahí empieza, se liquidó de un modo violento, entonces se cortó, ¿no? Ni siquiera se dio un proceso de recuperación de las cooperativas. Así es, un gran amigo mío, el ex ministro de Justicia, Carlos Blancas Bustamante, no sé si te lo ha Por conocido, líder de supuesto, la democracia cristiana, muy amigo ministro, mío, ha sido ministro también, ministro con Alan con Alan García, en el ¿no? primer gobierno de APRA, sí. Él era líder de la democracia cristiana, ¿no? El líder de la democracia cristiana. Carlos Blanca Bustamante era el impulsor del sistema cooperativo. Él impulsaba el sistema cooperativo y lamentablemente pues sufrió una gran decepción. A propósito de eso, Martín, yo he encontrado en mi biblioteca un proyecto de constitución Ujú. que se dio en el año 2000. No se olvide usted que tanto se habla de que hay que hacer una nueva constitución, pero Valentín Paniagua nombró una comisión especial para preparar un proyecto de nueva constitución. Y esa nueva constitución estaba lista. Yo no sé por qué ha pasado que no se ha visto esa constitución. No entiendo. Yo lo tengo el libro con la nueva constitución que se proyectó, Sí, pero que jamás se llegó a discutir. incluso en esa constitución yo tengo alguna noticia, se impulsaba un sistema de cooperativa que al mismo tiempo Claro, reforzara una sociedad, un sistema de mercado, social de mercado, tal como funciona claro, ahora y es exitoso en Alemania y en muchos otros claro. países capitalistas. Es que estaba Carlos Blancas en esa comisión, pues Claro, estaba Carlos Blancas y él ha sido propulsor del cooperativismo en el Perú, claro, y el ¿no? cooperativismo de por sí no es burocrático ni comunista, sino más bien No, es un modelo mixto que permite las dos cosas, control del capital, propiedad privada y a la vez protección social.
Así es. Pero yo le señalo, ¿no? En realidad el golpe de Estado de Morales Bermúdez nos hizo retroceder en las reformas sociales que se habían dado durante el gobierno de Velasco Alvarado. Y tuvimos 5 años, del 75 al 80, en que se empieza una regresión total, y la famosa Revolución Peruana ya desaparece porque el plan Tupac Amaru de Velasco Alvarado fue reemplazado por el plan Inca, no de Morales Bermúdez. Que no dio resultado tampoco, que no dio ningún resultado, ¿no? Una fantasía, esa fue una fantasía simplemente. Yo ya estaba en el extranjero en esa época, no estaba en Canadá y luego en Jamaica, etcétera. Y bueno, yo le digo simplemente que todo eso fue una fantasía, y en realidad el gobierno de Morales Bermúdez desandó todo y se preparó pues después para entregar el gobierno a los civiles luego de 12 años del gobierno militar. Y que tampoco aprendieron, ¿no? Y que tampoco aprendieron del pasado, porque después volvieron a enfrentarse mal a Sendero, siguieron diciendo que eran unos abigeos los de Sendero, se aumentó la brecha social, ¿no? Es que ya como usted ve, usted sabe, ya la Universidad de Ayacucho estaba siendo preparada como el foco principal, donde enseñaba Abimael Guzmán, donde era docente, y donde era el rector, el famoso señor Morote, ¿no? Efraín Morote Vez, ¿no? Efraín Morote Vez, que era Efraín Morote Vez, casado con Leila Barrio Nuevo, ¿no? Hermana del ecónomo del arzobispado, ¿no? El doctor Aquiles Barrio Nuevo. Tío mío, mi tío. Así son las cosas. Y mi tío, los Barrio Nuevos son mis parientes. Claro. Y por la parte de Abimael, mi abuela es pariente de la primera esposa de Abimael. Por eso usted tiene intenciones revolucionarias también. ¿No? Bueno, es muy interesante en realidad todas estas ligazones, como le digo, pero el hecho de que fracasara la revolución social que impulsaron las Fuerzas Armadas o Velasco y su gente en el primer quinquenio de los 70, y que lo desandó Morales Bermúdez, permite pues incubar ya la violencia que preparaba Sendero Luminoso a partir de los 80. Entonces, en conclusión, los militares nunca debieron llevar a cabo este proceso, ¿no? Y la otra conclusión sería que los partidos, mucho más, no debieron darle esta oportunidad a los militares, ¿no? Es que los militares, pues, a sus cuarteles para mandar en sus cuarteles, mi distinguido Martín, y solamente, ¿no? Los políticos rectos, honestos y con buenas intenciones son los que deben gobernar el país. Lamentablemente en estos tiempos pues las cosas han cambiado bastante, y como yo lo he señalado en algún momento, las personas que tratan de llegar al poder solamente tratan de llegar al poder por intereses económicos, ¿no? Hay un dicho que dice, no me acuerdo quién ha sido la persona que dijo: lejos del poder todo es ilusión. Eso es verdad, pero el poder, que digamos, hace que muchas personas pues consideren que pueden hacer de las suyas y hacer lo que les dé la gana, y eso tampoco podemos aceptar. Pero doctor Mario Martorell, también los políticos de esa época no cumplieron sus deberes, no estuvieron a la altura, no estuvieron ni antes ni después, porque antes bien llevaron a los militares al poder y después tampoco continuaron las reformas, ¿no? Bueno, efectivamente, ¿no? Es que lamentablemente el gran error, yo considero para mí el gran error, fue volverlo a reelegir a Belaúnde Terry el año 1980. El año 1980 retorna Belaúnde Terry con toda su gente, ¿no? Que era una versión, los mismos personajes, 12 años más viejos nada más, ¿no? Y esos 12 años más viejos no habían aprendido nada de la etapa de la persecución, de todos los exilios y todo lo que les pasó, y volvieron a cometer los mismos errores que habían cometido anteriormente. Exactamente. O sea, volvieron a gobernar igual, encabezados en esta oportunidad por el doctor Manuel Ulloa Elías, el dueño del Diario Expreso de Lima, ¿no? Que en realidad volvieron a cometer los mismos errores, y Belaúnde Terry no hizo ninguna gran reforma en todos esos años, del año 80 al 85. Y añadir, se limitó a gobernar, y había escándalos, ¿no? Había escándalos como el escándalo Burarte, por ejemplo, de los
de los penales, ¿no? Cuando era ministro de Justicia el señor, bueno, era un ministro de Justicia que se embarró, el caso de los barcos, compra de barcos, por ejemplo, del primo de Belaúnde. Mantaro y Pachitea, ¿no? O sea, ha habido una serie de y acá en Cusco el caso Guarnizo, ¿se acuerda? Un funcionario de Acción Popular se robaba las maquinarias y hacía todo y lo mataron a uno de los testigos, ¿no? Bueno, el caso del ingeniero Carlos Guarnizo no lo conozco a profundidad, ya no me encontraba yo en Cusco, estaba en funciones diplomáticas en esa época, Martín, pero me han comentado, aunque yo le tengo respeto al ingeniero Carlos Guarnizo, porque yo lo he conocido antes del gobierno de Belaúnde Terry, y era de uno de esos axiopopulistas decididos, ¿no?, a trabajar por su partido, ¿no? Eso también tengo que señalarlo en esta oportunidad. Pero en todo caso, los partidos no han estado, no volvieron a encontrarse con la ciudadanía, no volvieron a restituir el pacto con la ciudadanía y cada vez se fueron alejando y creo que ha sido irreversible este distanciamiento, ¿no es así, doctor? El caso de los partidos políticos en el Perú me hace recordar mucho a la situación que se vivió en Europa, Martín. No se olvide usted que en los años 80 y 90 los partidos políticos de Europa prácticamente desaparecieron y se reconstituyeron en nuevos partidos, ¿no? La democracia cristiana, por ejemplo, en Italia la democracia cristiana, el propio Partido Comunista de Palmiro Togliatti, el partido Socialista de Bettino Craxi, etcétera, y la democracia cristiana, ¿no?, de Gasperi, etcétera, prácticamente desaparecieron todos esos partidos y han sido reemplazados por otros partidos nuevos. En España, en Alemania, etcétera, todos los partidos han desaparecido y han surgido nuevos partidos. Claro. Yo creo que en el Perú lo que falta es que nuevos partidos, pero con gente calificada, claro, no con traficantes de la política, claro, que solamente aspiran a llegar. Yo estaba viendo anoche, un partido en Trujillo, no me acuerdo ya ni el nombre, oiga usted, ha lanzado un candidato a la presidencia. Y lleva como candidata a la vicepresidencia a esta señora Beatriz Mejía. Beatriz Mejía, no sé qué, creo que ha estado metida en temas de Fujimori, dice que es la que conducía el grupo o mis hijos no te metas, algo de eso, ¿no? Pero mire usted, pero un personaje, sí, un tal Vela, sí, sí, un tal Vela, un ilustre conocido, oiga usted, ¿cómo puede ser que pretendan ser candidatos a la presidencia? Oiga usted, esta señora que ha sido jefa de seguridad de Forsyth, la señora Paredes, la Susel Paredes, quiere ser candidata, creo, a la presidencia o a la vicepresidencia en la fórmula de Partido Morado. Pero mire usted, doctor, acabamos de definir, ya para terminar esta entrevista, y ante todo agradeciéndole, que ni el golpe de los militares de los 70, ni el golpe de Fujimori, que puso en cuestión a los partidos, les ha servido para recrearse, para recapacitar, ¿no es cierto? Las cúpulas han cerrado, ya no hay democracia interna, y miren a lo que hemos llegado, ¿no? Ya para terminar su reflexión. Sí, yo le digo, yo por ejemplo, como le vuelvo a repetir, a mí me sorprende ver estas candidaturas presidenciales, acabando ya alejándonos del aspecto histórico y entramos en el tema del momento. Estas candidaturas presidenciales, por ejemplo, este señor George Forsyth, por ejemplo, que quiere ser candidato presidencial, oiga usted, ¿qué es? Él, aparte de haber sido arquero de Alianza Lima, oiga usted, ahora quiere ser presidente de la República. ¿Qué sabe de política este señor? Está bien que su padre sea un ilustre diplomático, una persona conocida, pero su hijo es una cosa totalmente diferente. En un debate, por ejemplo, con Hernando de Soto, oiga usted, a ver, póngalo a Hernando de Soto y póngalo usted a George Forsyth frente a él. Oiga usted. Pero de Soto ha sido asesor de dictadores, es un dictador, es un hombre que no tiene ningún principio. En el mismo momento que hablaba con Vargas Llosa apoyando la lucha contra la estatización, minutos después hablaba con Alan García apoyando la estatización, doctor, le agradecemos mucho esta ilustración, nos ha dado pormenores muy importantes de la reforma agraria que son inéditos y por eso le agradezco mucho.
Eh, entonces, ya para terminar, ¿qué nos queda de Velasco, de estas experiencias fallidas de la democracia que han dado paso a la dictadura? ¿Cuál es el mensaje final que nos puede dar respecto de una reflexión de los 51 años ya de la reforma agraria y Velasco? Bueno, pienso que Velasco Alvarado tuvo buenas intenciones. Él era un hijo del pueblo, no era una persona de aristócrata, ni mucho menos. Él era de un pueblo de Piura, ¿no? Nada más nació allí, ¿no? Entonces no era una persona de la pituquería limeña, ni mucho menos. Velasco Alvarado ha sido una persona que trató de hacer una revolución social. Eso no podemos negarlo, la revolución social. Pero lamentablemente la revolución social se distorsionó y el autoritarismo militar se entrometió en las decisiones sociales que se tomaban. Esa es la realidad y eso es el fracaso que se dio. Pero tuvo buenas intenciones, no podemos ¿Y negarlo. los partidos políticos? Lamentablemente, pues, los partidos políticos, pues una vez más, no aprendieron la lección, mi querido Martín, y por eso es que los partidos políticos volvieron a cometer los errores que cometieron. Usted, después de que lo derrocaron a Velasco, ¿dónde lo hemos visto a Velasco? Lo hemos visto que se ha ido al extranjero, lo hemos visto en grandes mansiones. No, él seguía viviendo en su casa de la Aurora, ahí contigua a Miraflores, ¿no? En la casa de la Alusión Aurora, y alguna vez yo pasaba por allí cuando iba en dirección a mi casa, y lo veía a Velasco Alvarado en el balcón de su casa, tapado con una frazada a las rodillas, porque una de las piernas había sido amputada, ¿no? En el balcón mirando el paso de los carros. En eso acabó Velasco Alvarado como un viejito descansando y mirando del balcón de su casa el paso de los vehículos y de la ciudad. Esa es la historia de Velasco Alvarado. De nuevo, doctor ¿No? Mario Martorell, muchísimas gracias por este segundo programa que hemos hecho y muy agradecido. Entonces, ahora que hemos entrado ya a los 80, nos compete ver todo el rescate de la democracia, el fin de la institucionalidad de los partidos políticos y esta nueva etapa que nos toca vivir después del Velascato y el rescate de la democracia. Estaremos conversando en un próximo programa estos aspectos y agradeciendo a todos los oyentes y televidentes de Encuentros, el Cusco del pasado y del futuro. Muchas gracias, doctor Mario Martorell. Gracias, Martín, porque vamos a hacer un análisis bastante serio y profundo del segundo gobierno de Belón de Terry, primer gobierno de Alan García, y anécdotas, pues, ¿no? Como esa en que Pérez de Cuellar es baloteado, ¿no? Como embajador del Perú en Brasil, ¿no? Cuando en el Senado era donde se designaba a los embajadores. En cambio ahora los embajadores son designados a dedo y tenemos a Vicente Ceballos de embajador en la OEA, pues, Martín, que yo lo considero una barbaridad y una afrenta a la diplomacia. Esa es la realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. A usted, doctor. Muy buenas Muy buenas noches. noches.